lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. Muy buenas tardes, a la 1:03 de la tarde los saludamos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción, Selene Pérez, y en la conducción del espacio estaremos hoy el diputado Juan Miguel Mateus, el diputado Julio Borges y quien les habla, Alejandro Hernández. Los invitamos a participar en el programa a través del número telefónico 0212-482-9750. 482-9750 para que puedan darnos sus comentarios durante pues todo el programa. Hoy inicia la semana, una semana que va a estar pues noticiosa por varios aspectos. Bueno, mañana es muy esperada la sesión de la Asamblea Nacional. Tenemos el tema de los resultados de la Cumbre de las Américas. Estaremos conversando con el diputado Julio Borges sobre eso, para que nos dé sus conclusiones, para que nos dé cuáles fueron los objetivos pues que allí se cumplieron, para que nos hable de la reunión con el vicepresidente Pence y para que nos diga cuáles son las próximas acciones a seguir por parte del Frente Amplio Internacional y las próximas pues reuniones a celebrarse en el exterior para que la comunidad internacional siga pues de la mano con el diputado Borges y los demás venezolanos que están en el exterior apoyando las acciones que conlleven a que aquí en Venezuela pues se destranque la crisis política que estamos padeciendo. Quería recomendarles, antes de hacer el contacto con el diputado Mateus, que no sé si ya tenemos en la línea telefónica, quería recomendarles un artículo que escribió Sergio Dávar, es un reportaje más bien, se llama Así viven los ricos en Venezuela. Vi que está publicado en una revista que se llama Don Juan y que también César Miguel Rondón lo replicó, y creo que no tiene desperdicio porque es un trabajo que hace Sergio Dávar describiendo cómo vive ahorita o cómo vive en Venezuela las personas que, bueno, los llamados enchufados y las personas que ahorita son los que tienen el dinero, los lujos que se dan, los sitios donde comen, lo que beben, lo que gastan, cómo comen, qué compran. Creo que es un trabajo sin desperdicio que les invito a que puedan ustedes chequear. Pero tenemos en la línea telefónica ya al diputado Juan Miguel Mateus. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Un saludo, Alejandro, como siempre un placer estar aquí en nuestro programa, acompañarlos y a la audiencia de Radio Caracas Radio. Igualmente, diputado Mateus. ¿Cómo observa el inicio de semana? Bueno, creo que ante Venezuela y ante el mundo, quizás lo más importante, lo más noticioso, lo más significativo para nosotros los venezolanos y la crisis que vivimos fue el devenir de la Cumbre de las Américas, esa séptima Cumbre de las Américas, en cuyo centro estuvo la cuestión venezolana, el problema venezolano. Creo que se cumplieron las peores pesadillas de Nicolás Maduro, que el mundo libre sigue legitimando a la oposición democrática en nuestro país, y sobre todo lo que es importante es que el mundo libre, a partir de esta Cumbre de las Américas, ya ha comenzado a decir claramente que esto no es una elección, lo del 20 de mayo, y que no se puede legitimar ese parapeto que se ha montado Nicolás Maduro para maquillarse a sí mismo.
Pues así es. Yo, bueno, más adelante les decía a los oyentes que íbamos a estar conversando con el diputado Julio Borges sobre las conclusiones de esta cumbre y sobre todo sobre las acciones próximas a seguir en el Frente Amplio Internacional para seguir pues en este acompañamiento que ellos están haciendo con nosotros, con los venezolanos, para tratar de que en el país se destranque la crisis política. Doctor Mateos, le comentaba a la gente, quiero reiterar mi comentario porque de verdad que leí un trabajo de Sergio Dávar, se llama Así viven los ricos en Venezuela. Es un trabajo, doctor Mateos, que no tiene desperdicio alguno y es una radiografía de cómo gasta ahorita el dinero la gente que hizo dinero con este gobierno sobre todo, y cómo viven, qué comen, qué lujos tienen, o sea, cómo se esconden para poder disfrutar o para poder gastar el dinero que han hecho. Y siento que es una gran paradoja, porque en un país donde hay gente pues comiendo de la basura, o donde gran parte de la gente no puede comer 3 veces al día, que haya una casta social ahora nueva que del dinero de los venezolanos se haya enriquecido de esa forma y que esté viviendo como los ricos más exclusivos del mundo, creo que genera gran indignación. Se lo comento porque yo sé que usted es un hombre con gran sensibilidad social y creo que artículos como este que retratan estos dos países que tenemos en Venezuela son muy destacables y dan como en el corazón, creo yo, ¿no? Pero yo diría, Alejandro, que no son 2 países, es Nicolás Maduro y un grupito, y luego el gran país que sufre la pobreza más radical, la pobreza más extrema. La situación de quienes hoy ejercen el poder en Venezuela es la situación de las contradicciones propias del marxismo, del comunismo. Son castas que llegan al poder bajo la consigna de la justicia social, de la igualdad, pero en el poder se van envileciendo y ese envilecimiento los lleva a enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo. Eso ha ocurrido siempre, allí donde ha habido marxismo, donde ha habido comunismo, y por supuesto que quienes gobiernan a Venezuela, desgobiernan a Venezuela, no pueden estar exentos de esa naturaleza. Pero hay una cosa muy importante. El Papa Francisco, que también tiene una gran sensibilidad social, Alejandro, se ha referido al mal de la corrupción como un mal estructural que va carcomiendo a las naciones enteras, una decadencia que va carcomiendo a las naciones. Pero el Papa Francisco tiene una expresión que es lapidaria, es la expresión pan sucio, y dice que quienes llevan el pan a la mesa a costa del sufrimiento del pueblo y de la corrupción administrativa, en realidad están llevando pan sucio. Y es pan sucio porque se ha hecho sucio precisamente por el cúmulo de sufrimientos que engendra. Y yo creo que en Venezuela, desde hace muchos años, hay una casta de pan sucio que lo que hace es chuparle la sangre a nuestra gente, que se entronizan de manera privilegiada en el poder y que son la mayor expresión y la mayor evidencia de que en realidad a ellos no les importa el país, no les importan ni siquiera sus ideas, lo único que les importa es el poder y la riqueza. Diputado Mateos, ¿será por eso que a algunos representantes del alto gobierno les preocupa y critican pues el tema de las sanciones personales? Porque yo no sé si usted vio que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, puso un post en Instagram donde cuestionaba la reunión con el vicepresidente Pence, pero entonces en el texto él decía que el país no necesitaba nuevas sanciones, no necesitaba medidas como esas, sino más bien pues necesitaba luchar en unidad para salir adelante y tal. Pero es decir, cuando uno ve artículos como este, cuando uno ve trabajos de investigación como otros que han salido en portales que se dedican a eso, como Armando.info y otros, pues uno ve que hay una élite nueva, una élite con muchos millones, con enormes cantidades de dinero, pues que viven de una forma irreal casi, ¿no? Viven como pueden vivir a lo mejor las personas, los millonarios de Gran Bretaña, a ese nivel. Y entonces yo creo que por ahí es que no gusta el tema de las sanciones, porque las sanciones personales lo que han hecho es que han ido tras ese dinero, ¿no? Han ido a buscar los rastros que ha dejado ese dinero y han dado con esos nombres y han actuado. Entonces yo
pudiera intuir que por ahí es que viene la inconformidad que han mostrado algunos funcionarios, entre ellos el ministro, con este tipo de medidas que han ejecutado Estados Unidos, Europa, entre otros, ¿no? Aparte, bueno, yo creo, Alejandro, que eso es parte de un discurso hipócrita, de un discurso farisaico de quienes hoy están en el poder. En realidad, ellos no se quejan de las sanciones personales porque les importa el país, se quejan de las sanciones personales porque les importa su situación. Pero eso debe llevarnos otra vez a reiterar lo que Venezuela sabe. Las sanciones son personales para quienes desde el poder y haciendo provecho, aprovechándose del poder, han violado derechos humanos y han incurrido en una corrupción salvaje. No son sanciones para el pueblo de Venezuela, pero es que además parte de la hipocresía está en querer hacer entender que la crisis que vive Venezuela es consecuencia de las sanciones, como que si no hubiese harina pan es consecuencia de las sanciones, como que si no hubiese medicinas es consecuencia de las sanciones personales, y no es verdad. Precisamente las sanciones personales son consecuencia del desastre en el cual ellos han llevado al país, y ellos son responsables por haber quebrado el país y haber destruido la economía, y también son responsables por haber causado las sanciones que pertenecen al ámbito de lo legítimo, de lo unilateral de los países libres del mundo. Pero en Venezuela creo que nadie, ni siquiera ellos mismos compran el argumento de que estamos mal por culpa de las sanciones personales, porque eso no es así, y en definitiva, porque si ellos se pican, es porque se rascan, es porque les pica desde el punto de vista personal y no desde el punto de vista del amor a Venezuela. Bueno, ahí veíamos que, a propósito de que ya estamos próximos a conversar con el diputado Julio Borges, ahí vimos la respuesta que les dio el diputado Borges después al ministro Padrino, ¿no? Y decía que él no debería cuestionar las medidas en contra de quienes han cometido crímenes, en contra de quienes han perturbado el sistema de justicia en Venezuela, en contra de quienes han violado derechos humanos y en contra de quienes han incurrido en una amplia corrupción, sino al contrario, debería pues orquestar o coordinar para que toda esa gente que ha cometido ese tipo de delitos sea pues llevada ante la justicia o tenga que responder como establece la ley y la Constitución ante estos hechos, ¿no? Entonces, en lugar de eso, es lo contrario lo que uno ve. El rasgarse las vestiduras tendría que ser para reivindicar los derechos del pueblo de Venezuela que sufre el mayor saqueo de su historia, para reivindicar la vigencia de la Constitución, la vigencia de la ley, pero en realidad ellos se rasgan las vestiduras es porque se sienten limitados en sus esferas de privilegio. Y hoy Venezuela quiere cerrar esas brechas de las esferas de privilegio porque queremos volver a ser una nación que viva con dignidad. Ahora, usted que es un hombre que recorre las calles, que va que tiene contacto con la gente, que va a las comunidades, ¿usted siente que la gente tiene conciencia de que hay unos cuantos que viven como retrata este reportaje? Absolutamente. No solo es que tienen conciencia de eso, de que hay unos muy poquitos que viven así, es que tienen conciencia de que la responsabilidad es de Nicolás Maduro y que ese grupito cada vez es más chiquito y es un grupito disociado de la realidad. Pero eso incluso pasa dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ayer me decían, por ejemplo, que en la Fuerza Armada Nacional el prestar servicio militar se está cumpliendo ahora con 15 días de servicio y 15 días libres, porque no hay ni siquiera cómo alimentar a la tropa, cómo alimentar a los reclutas. Ese es el drama que se vive en todos los lugares, pero también dentro de los cuarteles. Así que sí hay plena conciencia. Bueno, eso es muy importante. Yo creo, diputado Mateos, lo invito a que hagamos un primer corte y al regreso pues iniciemos nuestra conversación con el diputado Julio Borges para abordar el tema internacional y que nos dé las conclusiones y nos dé pues una radiografía de lo que ocurrió en este importante evento que fue la Cumbre de las Américas en Lima. Ya es la 1:16. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, ya es la 1:20. Seguimos aquí en su programa Contigo. Los invitamos a participar por el número 482-9750, si quieren dejar sus comentarios y si quieren estar con nosotros acá en el programa. Otro de los temas que creo que debemos desarrollar en algún momento durante el espacio es el incremento, la subida vertiginosa y cada vez más rápida y acelerada del tema del dólar. Es una verdadera angustia que hay día a día, que tiene la gente porque siente que los precios se disparan y todo está asociado a este aumento del dólar, y que ahora pues no hay referencia para el dólar no oficial porque bueno, ha habido una serie de eventos con los marcadores anteriores que ahora no están, y entonces bueno, ahora el dólar vale lo que el que los tenga dice. Y eso genera pues una gran angustia y obviamente una inestabilidad muy importante y muy muy compleja y complicada, que padecemos todos los ciudadanos que vivimos hoy en Venezuela. Es impresionante, bueno, lo sé por
por el contacto que uno tiene con la gente y sobre todo por la familia de uno que está en el interior del país, los relatos sobre las angustias y sobre los dramas para conseguir la comida, para poder comprarla, para poder tener lo necesario, lo básico, es realmente lamentable. Y pues lo más grave de todo esto es que no pareciese, según dicen los expertos, que hubiese en el corto plazo algunas medidas por parte del gobierno para tratar de que esto mejore o de que esto cambie. En fin, es la 1:22. Me dicen que ya tenemos al diputado Julio Borges en la línea telefónica. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes a toda Venezuela. Un gusto saludarlo, diputado, y bueno, estábamos esperando la conversación con usted para hablar sobre la Cumbre de las Américas, para que nos dé pues sus conclusiones, para que nos reporte cómo la sintió, qué se dijo, el papel que ocupó Venezuela dentro del evento. Bueno, yo creo que es muy relevante el hecho de que en un momento tan difícil como estamos ahora atravesando los venezolanos, sentir y realmente palpar, poder tocar que no estamos solos, que más que no estar solos y que simplemente están viendo lo que sucede en el país de manera pasiva, todo lo contrario, el mundo entero tiene entre su principal dolor de cabeza el tema de Venezuela, porque le preocupa, le angustia, le duele todo lo que significa en este momento la crisis democrática, pero más importante la crisis humana, la crisis del hambre, la crisis de la destrucción del aparato productivo, la crisis de la hiperinflación, la crisis de un modelo que está diseñado para convertir el país en un país no de ciudadanos libres, no de venezolanos libres, sino un país de esclavos sometidos. Y eso lo tienen muy claro todos los países de la región que estuvieron reunidos en las cumbres de las Américas, y nosotros pudimos hacer nuestro trabajo de hormiga, que no es otra cosa que vender y proponer y darle a los distintos países soluciones, propuestas de cómo lograr que esa solidaridad internacional se concrete, se vaya más allá de las palabras a hechos concretos, y que esos hechos concretos sean fórmulas o mecanismos o medidas concretas de presión para lograr que en Venezuela haya un cambio. Una de las cosas importantes, Alejandro y Juan Miguel, es el hecho de que se ratifica algo que tiene muchísimo valor, que es que los países más importantes de toda América, desde Canadá hasta Argentina, no van a reconocer la elección del 20 de mayo. Es una elección que toda la comunidad internacional entiende que no hay condiciones, que es un parapeto que armó el gobierno para reelegirse de manera fraudulenta, y hacen un llamado a que todas las democracias del mundo no reconozcan esa elección del 20 de mayo, sino que más bien nuestra lucha y nuestra energía sea empujar para que en Venezuela haya muy pronto verdaderas elecciones con libertad de conciencia, libertad de votar, transparencia, candidatos libres, no candidatos inhabilitados o presos o en el exilio, candidatos que representen a partidos legalizados, no a partidos fabricados por el gobierno. De manera que es un punto muy importante que se ratificó. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con toda la ayuda humanitaria. Los países están creando un gran pote de dinero que quisieran trasladarlo a Venezuela para que se pueda de inmediato tener comida, alimentos, medicina, servicios. El gobierno sigue con la puerta cerrada, pero este dinero se está invirtiendo en las distintas fronteras, donde lamentablemente muchos venezolanos están yendo con total desesperación. Frontera de Colombia, frontera de Brasil, el Caribe, y cada día crece la ayuda en ese sentido, pero también la preocupación de que esa ayuda, esa cooperación, esos alimentos, esas medicinas tienen que entrar al país y lograr que el gobierno deje la soberbia y deje la maldad de no permitir que estos recursos entren a Venezuela. A mí me parece importante que podemos esperar en los próximos tiempos medidas de mayor presión sobre funcionarios que han destruido la democracia, funcionarios que han violado los derechos humanos, funcionarios que han estado sometidos en crímenes como la corrupción, el lavado de dinero. De verdad que yo creo que eso es un aporte muy, pero muy importante que se consolida con esta cumbre y que les podría costar, digamos,
las distintas reuniones que tuvimos con los diferentes países. Uno de los puntos más importantes, por lo menos de lo que tiene que ver con Venezuela, fue la reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo quisiera que usted nos relatara cómo fue esa reunión, cómo se creó, en qué momento se dio y lo bueno para Venezuela de que esa reunión se haya dado. Sí, fíjense que los símbolos son importantes. Esta es una reunión que surge por invitación del propio vicepresidente de los Estados Unidos, una reunión donde se transmitió con total transparencia toda la reunión por los medios de comunicación. Fue una reunión que duró casi 40 minutos, donde públicamente se pudo hablar diferentes temas: el tema de las elecciones del 20 de mayo, el tema de la crisis de alimentos y la crisis de medicinas y la crisis del sistema madurista en Venezuela. En tercer lugar, se pudo hablar del problema de derechos humanos, el problema de los presos políticos, el problema de la libertad de expresión, el problema de los derechos humanos como están destrozados en este momento en Venezuela, y luego lo que puede hacer en cuarto lugar la comunidad internacional. Yo quiero destacar que apenas el vicepresidente de los Estados Unidos llegó a la Cumbre de las Américas, su primer encuentro fue con nosotros por el tema venezolano. Y él mismo dijo que quería que fuera así para mandar un mensaje muy claro que la prioridad de las democracias del mundo es luchar por cambiar la situación de Venezuela. Una de las cosas que dijo con total claridad también es el hecho que las decisiones de seguir adelante con presión democrática para que en Venezuela haya un cambio verdadero y no un fraude, van a seguir adelante y que no va a haber ningún tipo de freno, sino que es una decisión irrevocable e irreversible, y además se está buscando más aliados en toda la comunidad internacional para que sea un proceso con mucho más fuerza y mucho más unanimidad. Él anunció, el vicepresidente de los Estados Unidos en esa reunión, que se está invirtiendo en las distintas fronteras venezolanas más de 16 millones de dólares para atender a los venezolanos que llegan como unos especies de fantasmas, donde muchas veces hemos visto casos de personas que llegan y se desmayan, apenas logran cruzar como si fuera un escape del infierno lo que está sucediendo en el país, y ese dinero se va a utilizar para darle toda la atención relacionada con la salud, con los alimentos y con la estabilización de toda esa población que está saliendo de Venezuela por culpa de la crisis del sistema que ha generado y diseñado el propio gobierno. Se habló también del hecho que con ocasión de las elecciones del 20 de mayo los Estados Unidos no va a reconocer las elecciones del 20 de mayo, y la invitación que se hizo junto con 14 países de América en un documento que suscribieron, donde reconocen a la Asamblea Nacional como la única asamblea legítima. Por lo tanto, se desconoce el fraude de la Asamblea Constituyente, que es un parapeto hecho para concentrar el poder. Se desconoce las elecciones del 20 de mayo. Se emplaza al gobierno a que acepte la ayuda humanitaria para que esa comida y esas medicinas puedan entrar en Venezuela, y se anuncia el hecho de que se va a continuar con más presión, con más medidas de toda la comunidad internacional, que junto con la presión interna, la presión de nuestro pueblo, pueden lograr que nosotros podamos tener este mismo año, 2018, el derecho pleno a elegir con libertad total el futuro que merece Venezuela. Yo creo, diputado, que el mensaje que usted dice intentó mandar el vicepresidente Pence llegó nítidamente, porque una de las primeras reacciones que se vio a la reunión fue del propio ministro de la Defensa, quien puso una foto en Instagram y pues un mensaje, ¿no? Hace unos minutos hablábamos con el diputado Mateus, que el mensaje era muy curioso porque él decía, se manifestaba pues en contra de las medidas que pudieran tomarse contra personas, porque eran medidas individuales, que hubiesen cometido delitos. Y después vimos una respuesta que usted le dio, que decía que más bien él debería coordinar o orquestar para que esas medidas se llevaran a cabo también dentro de Venezuela, porque pues son sanciones individuales, no contra el país, y
pues bien merecidas por aquellos que hayan incurrido en delitos como violación de derechos humanos, la galopante corrupción, crímenes, etcétera, o que han atentado contra la democracia en Venezuela. Entonces queríamos su opinión sobre eso también. Sí, yo creo que es muy claro, y es verdaderamente sorprendente que la primera respuesta a la reunión que tuvimos con el vicepresidente de los Estados Unidos haya sido el ministro de la Defensa llamándola de repugnante esta reunión. Sí. Yo lo que creo es que el papel del ministro de la Defensa en Venezuela en este momento debería ser todo lo contrario. Él debería ser quien esté velando porque en Venezuela se cumpla con la democracia, para que no haya la corrupción que hay en el país, para que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas como un instrumento partidista e ideológico, para que otros países, como es el caso de Cuba, no utilicen a nuestra Fuerza Armada como una especie de instrumento para destruir la democracia en el país. Y eso sí creo que es verdaderamente el papel de un ministro de la Defensa en Venezuela, velar por los intereses del pueblo y no velar por los intereses de un grupo o de un color político. De verdad que eso es algo que tenemos que rechazar, y estoy seguro que cuando venga un cambio en Venezuela muy pronto vamos a sentir orgullo de tener unas Fuerzas Armadas institucionales totalmente consustanciadas con el desarrollo y la democracia del país, y vamos a poder lograr tener unas Fuerzas Armadas que sean de todos los venezolanos por igual y que no puedan ser ni partidizadas ni ideologizadas como se pretende ahora en Venezuela. La verdad es que es parte de los retos que tenemos por delante, y lo importante es que tenemos el apoyo de todas las democracias del mundo, no solamente de América, sino también pudimos tener reuniones en la cumbre de las Américas con los representantes de Europa para hablar todo lo que significa el apoyo a la democracia y al cambio democrático en Venezuela, con los participantes de Alemania, con los participantes de Italia, con los participantes de España, con los participantes de los países más importantes de Europa, y el compromiso es el mismo. Repito, uno verá las noticias en Venezuela y verá que hay una crisis en Siria por todo lo que está pasando allá. Eso es real, es un problema muy grave, pero les digo que para la mayoría de los países del mundo, tan grave como lo de Siria es lo que está sucediendo en Venezuela. Muchos países importantes de Europa y de América nos dijeron, para nosotros el principal problema nuestro, interno y externo como política exterior, es el drama que está viviendo Venezuela y al cual estamos comprometidos todos a ayudar, a seguir articulándonos, a seguir haciendo este grupo, esta masa crítica de países democráticos que ayuden a que frente a esta crisis que está abierta este año 2018, con la caída de la producción petrolera por culpa del gobierno, con la hiperinflación por culpa del gobierno, por el fraude electoral que es culpa del gobierno, la destrucción de la economía privada que es culpa del gobierno, es decir, por todo este sistema que ha llevado a la destrucción del país, tenemos que sentirnos al mismo tiempo acompañados con una solidaridad que va a permitir que esa presión venezolana, con esa presión democrática, permita que en Venezuela haya un cambio para la libertad, para la prosperidad y sobre todo para dignificar la vida del pueblo venezolano. Bueno, prueba de eso que usted dice, diputado, es que hay al menos 10 pronunciamientos públicos de presidentes o altos funcionarios de países de la región que se dieron en el marco de la Cumbre de las Américas sobre Venezuela, donde se hablaba tajantemente de Venezuela y sobre el tema de las elecciones del 20 de mayo y el tema humanitario como lo principal. Vamos a ir a un corte, diputado Borges, y regresamos con usted y hablamos de las próximas acciones a seguir y también del entramado que se está generando aquí en Venezuela, o que se está tejiendo aquí en Venezuela en torno a las elecciones del 20 de mayo. A la 1:35 vamos a un corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso.
Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos acá con el diputado Julio Borges a la 1:37. Diputado, antes de ir al corte le había comentado para conversar ahora sobre las próximas acciones del Frente Amplio Internacional que usted está pues coordinando. ¿Qué viene ahora? ¿Qué próximas reuniones se van a dar? ¿Cuáles son las medidas a tomar próximamente? Sí, bueno, yo creo que es importante que esto es como una escalera que se va construyendo, peldaño por peldaño. En el caso de la Cumbre de las Américas, cumplió la función de convocar y aglutinar a más países a que pusieran en su primera lista de preocupación el tema de Venezuela. Y ahora viene una próxima reunión muy importante, que es la reunión del llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima convoca a las democracias más importantes de toda América. Allí está Canadá, allí está Brasil, allí está Chile, está Argentina, está Perú, está Colombia, está Panamá, varias islas del Caribe. Son más de 12 y creo que ahorita ha crecido hasta 13, 14 países que van a reunirse en México para, de cara a las elecciones del 20 de mayo, tomar medidas concretas. ¿Qué esperamos de esa reunión? Esperamos que haya, de alguna manera, posiciones claras de investigaciones de corrupción, como fue el caso de Panamá. Panamá es una lista de casos de corrupción que se están investigando de dinero de los venezolanos que están en las manos de personas que han estado en el gobierno. Bueno, eso se estima que se va a hacer también, no solamente en Panamá, sino en los países de toda la región, a partir de esta reunión del Grupo de Lima. Violaciones de derechos humanos, es decir, funcionarios que han abusado del poder para destruir o para matar o para, de alguna manera, violar la Constitución, también van a ser sujetos de diferentes posiciones y medidas por parte de América Latina. El mismo tema de volver a poner de manera clara que las elecciones del 20 de mayo no son democráticas, que por lo tanto Venezuela necesita unas elecciones donde se cumplan los requerimientos importantes, claros, básicos de una democracia. Y aquí quiero introducir un paréntesis, Alejandro, para referir que hace menos de una semana el canciller Arriaza fue a la Unión Europea a pedir que mandaran observadores de la Unión Europea a las elecciones del 20 de mayo. Y la Unión Europea en conjunto, la Cancillería de la Unión Europea, los 28 países le dijeron: señores, nosotros no vamos a mandar observadores a unas elecciones que no tienen ningún tipo de componente democrático. No vamos a ir a avalar unas elecciones que están hechas solamente para mostrar un maquillaje democrático de algo que simplemente no es democrático. Y eso me parece que llama la atención, porque durante todo el proceso de la negociación llamada en República Dominicana, una de las peticiones nuestras es que hubiera observación internacional, y la delegación del gobierno dijo: primero muertos antes de permitir que vaya la Unión Europea a observar las elecciones en Venezuela. Y ahorita están tan desesperados, saben que el mundo democrático se les viene encima, que están yendo corriendo a buscar a ver quién le monta de alguna manera el favor de hacer como una especie de observación, también como la medida. Y afortunadamente las Naciones Unidas, la organización nada más y nada menos que de la Unión Europea, así como estoy seguro que fuera la OEA o cualquier otra organización seria, le han dicho: señores de Venezuela, eso no son elecciones, no nos piden observar unas elecciones que no son elecciones. Entonces yo creo que también en esta próxima reunión del Grupo de Lima en México tiene unas posiciones ya concretas que no han habido hasta ahora, mucho más duras,
Y esa presión, créanme que cuando uno estudia todo lo que es el desenlace de las mayores dictaduras en América Latina o incluso en Europa, cuando comienza esa presión de la democracia del mundo, junto con la del pueblo venezolano, yo tengo la certeza que las cosas van a cambiar para lograr lo que el pueblo venezolano merece, que es decidir su futuro con libertad y con prosperidad, que es lo más importante. Bueno, dos cosas. Recuerdo que cuando estaba en los diálogos en República Dominicana, una de las cosas que se coló, que se supo, fue que en una de las reuniones, creo que fue de las primeras reuniones, los primeros de diciembre, como que el gobierno había aceptado el tema de que pues se llamara o que en el acuerdo estuviera que la Unión Europea iba a venir como observador. Pero entonces ellos como que recibieron cuando eso se supo, como que recibieron un llamado de acá de Caracas, y inmediatamente después o en la reunión siguiente como que eso cambió, y entonces ya no era la Unión Europea y creo que la cosa migró a la ONU, algo así como que fue, ¿no? Sí, yo creo que ellos al final siempre estuvieron buscando quién les hacía el favor de montar una observación electoral como un traje a la medida. Es increíble que ahorita el señor Zapatero estuvo en Venezuela hace pocos días y él se autoerigió, él se autodesignó ser el gran observador internacional para las elecciones del 20 de mayo. Eso es algo que tiene que tener el rechazo del país entero, porque este señor ya cumplió un papel muy triste, muy mal, y él no puede autoerigirse en ser el jefe de una misión internacional cuando sabemos que su posición ha estado totalmente a favor de cualquier cosa que justifique el gobierno. Que se hizo un intento, se hizo de la mejor manera, con la mejor buena fe, ya ese capítulo se cerró, y creo que esta persona lo peor que puede hacer es autoerigirse el jefe de la delegación electoral. Incluso Henry Falcón mandó una carta a la ONU diciendo que él no aceptaba que Zapatero fuera el jefe de la delegación de cualquier observación electoral. Creo que es un punto importante en el cual él tiene que mantener la coherencia y exigir que eso sea de esa manera. Lo importante es que nosotros veamos ahora lo que está por delante de nosotros, un momento muy difícil por lo que estamos viviendo, por la destrucción de la economía, la destrucción de la libertad, la destrucción de la producción en Venezuela, pero la importancia que tiene la solidaridad, el apoyo, las medidas de presión que se están tomando democráticamente por parte de los países que creen que Venezuela tiene que tener un destino diferente, y el hecho de que estemos claros en que nosotros no podemos de ninguna manera avalar o prestarnos a darle ningún tipo de oxígeno a lo que a todas luces es una elección que no calza con lo que ha sido la historia de las elecciones en Venezuela y en el mundo democrático. Por ahí quería preguntarle, diputado Borges, porque aquí en Venezuela se está como apreciando un entramado que se está tejiendo alrededor pues de este proceso electoral que se quiere hacer o realizar, ¿no? Entonces vemos esta nueva fracción que está saliendo, que va a estar al mando del diputado Timoteo Zambrano. Vemos unos opinadores que siempre han, digamos, sido pues articuladores del gobierno, armando unas cosas como para legitimar que si es una elección normal. Vemos también los ataques contra usted de gente como Zapatero o como el ministro Jorge Rodríguez. O sea, estamos viendo como una serie de factores que se están allí pues unificando en torno a la elección para darle como un barniz a lo que va a ocurrir. Entonces queríamos su opinión al respecto. Bueno, yo creo que el pueblo venezolano está muy claro. Yo creo que el pueblo venezolano sabe perfectamente que lo que está viviendo el país, que es muy duro, que es muy difícil, no puede tener ningún tipo de apoyo a lo que significa una elección que está hecha para perpetuar este sistema, una elección que está diseñada para darle un pique a Nicolás Maduro para que siga haciendo lo que le da la gana en Venezuela. Y más bien mi llamado es a que todos los venezolanos tengamos la posición que tengamos, nos unamos con mucha fuerza en no avalar ningún tipo de acción que al final lo que haga es darle legitimidad a un proceso que es totalmente ilegítimo. Eso es algo bien importante que yo quisiera que estemos claros.
El mundo espera eso, el mundo espera una posición muy contundente de toda la sociedad civil venezolana. El Frente Amplio que se ha creado lo que busca es recoger esa posición donde está la iglesia, donde están las universidades, donde están los estudiantes, donde están los movimientos políticos, las organizaciones no gubernamentales. Creo que todos estamos muy bien cohesionados dando esta lucha y creo que el pueblo venezolano está muy claro entre quienes verdaderamente queremos un cambio, que ese cambio esté en manos de cada una de las personas que nos escuchan en este momento, a quienes en este momento simplemente han estado tratando de ver cómo se busca acomodarse a lo que es ese propósito totalitario del gobierno. Ahí tenemos que tener una posición muy clara y jugar a otra cosa que no sea la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestros hijos, que es lo más importante, y es la lucha por la cual estamos metidos en el cambio obligatorio que tiene que tener nuestro país. ¿Por qué usted cree, diputado, que lo están atacando Zapatero, Jorge Rodríguez, el ministro Padrino, el presidente Maduro? Los últimos días hemos visto comentarios de todos contra usted. ¿Por qué cree usted que está siendo usted como el blanco ahorita más visible del gobierno? Bueno, yo creo que nosotros dimos un paso muy importante cuando nosotros nos negamos a acordar lo que el gobierno proponía y lo que Zapatero proponía en República Dominicana. Y ahí quien tuvo la posición firme de decir nosotros no vamos a avalar esto ni vamos a acordar esto porque esto es robarle el futuro a los venezolanos fui yo. ¿Y qué se suponía? Entregarse a una elección donde no iba a haber la observación internacional que Venezuela merece, con los partidos ilegalizados, con los candidatos presos, inhabilitados o en el exilio, una elección con el mismo CNE, sin garantías electorales, sin permitir que el canal humanitario, que es crucial para Venezuela, entre en las medicinas y los alimentos, sin respetar la Asamblea Nacional. Pero ellos querían que nosotros, por las malas, nos sometiéramos a ese esquema, a ese acuerdo, que no era ningún acuerdo, y la verdad es que yo me paré con total frontalidad y me negué a que eso fuera así, y por supuesto yo creo que todo el mundo está respirando por la herida, porque en el cálculo de todos estos personajes estaba que ellos iban a poder someternos en ese pseudo acuerdo y lograr así lavarse la cara frente al mundo y decir que había un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Que tenemos que estar alertas, porque no vaya a ser que ahora, de cara a las elecciones del 20 de mayo, como dijo Zapatero, él va a volver a construir un acuerdo entre esa oposición nueva y el gobierno. Es algo que tenemos que tener en mente, porque siempre se va a tratar de manipular a costa del dolor y el sufrimiento del venezolano la estadía en el poder de quienes han destruido el país. Y lo que parece increíble, diputado, es que pasan los días, el deterioro sigue, la crisis continúa y cada vez es peor, y no se avisora o no se ve o no anuncian absolutamente nada en materia económica que permita a los venezolanos pues calmar las angustias y una medida, o no se ve una medida que se vaya a traducir en bienestar económico o en tranquilidad económica para la gente. Es impresionante. El tema del efectivo es una cosa... Eso clama, Alejandro, eso clama a los ojos de Dios. Clama a los ojos de Dios, y eso no lo entiende nadie, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela. Como nuestra patria, que es uno de los países más ricos del planeta, haya llegado a esta quiebra donde el país está muriendo de hambre literalmente, donde se ha destruido la producción del petróleo, donde tenemos esta hiperinflación causada por el gobierno que destruyó la producción venezolana. Realmente clama a los ojos de Dios que frente a tanta dolencia, tanto dolor, tanta tragedia humana, el gobierno sea tan indiferente, que lo único que le interesa es estar en el poder. Créanme, y les quiero dar este mensaje realmente con el corazón en la mano, créanme que esta pesadilla que estamos viviendo va a pasar. Dios está con Venezuela, Dios está con los que sufren, Dios va a estar siempre presente con esperanza en nuestra vida, y tengo la certeza que nosotros estamos en los últimos capítulos de esta tragedia. Y frente a ese dolor lo que nos queda es la resistencia, la fe, la esperanza y la certeza de que el pueblo venezolano va a sobrepasar
esta tragedia y vamos a poder abrazarnos todos como un solo país, y quienes han destruido Venezuela pues tendrán que rendirle cuenta al tribunal de Dios o al tribunal de los seres humanos, pero no puede hacer que tanta indolencia quede, tanta corrupción y tanta destrucción quede impune, sino que Venezuela necesita justicia, necesita paz y necesita futuro, y lo vamos a tener. Muchísimas gracias, diputado Borges. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. A la 1:51 hacemos el último corte del programa y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y a la 1:53 ya estamos a punto de despedir el programa. No quisiera que termináramos sin recordarles que por favor le den una lectura al artículo, al reportaje que hizo Sergio Dávar, que retrata pues cómo viven aquí las personas que han hecho dinero en estos últimos años, los ricos, los nuevos ricos venezolanos. Creo que es un trabajo que no tiene desperdicio, insisto. Retrata qué comen, cómo lo hacen, cómo se esconden, cómo gastan el dinero, qué toman, cómo se visten. Es una cosa de verdad que genera mucha indignación cuando uno hace la comparación a cómo vive o con cómo vive el 95% de los venezolanos. Yo les invito a leerlo, es un trabajo que pueden buscarlo, está en las redes de Sergio Dávar, está en las redes probablemente también de opinadores del peso de César Miguel Rondón, pero no tiene desperdicio. Nosotros queremos despedir el programa, le agradecemos a Jaime Nestares, que estuvo en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Selene Pérez en la producción y a César González en los controles. En la conducción estuvimos Juan Miguel Mateus, Julio Borges y quien les habla, Alejandro Hernández. Será entonces hasta el próximo lunes a la 1 de la tarde. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR